Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Hemos iniciado el capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Hoy queremos subrayar el versículo 3. Nos dice el versículo 3. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, acabo de escapar del campamento de Israel. Recordemos que en este capítulo 1, que le informan a David de la muerte de Saúl. En el libro número 1, es decir, en el primer libro de Samuel, capítulo 31. La muerte de Saúl. Y luego tenemos también el entierro de Saúl. Después de que esto haya sucedido, entonces a la segunda parte de nuestra narración, porque toda la primera parte del libro de Samuel nos habla un poco de Saúl. Pero casi nos damos cuenta, ya es huella en todos nuestros estudios que nos acompañó durante este tiempo, decíamos que Saúl es un rey que fracasa. Ya el mismo nombre también, Shaal, más o menos, es decir, es un rey prestado. Saúl quiere decir eso, prestado. Hay purcande. Shaul, entonces prestado. Entonces, queridos amigos, vemos que es una de las figuras que aparece y que lleva adelante siempre. Aparece también David, pero David se le presenta en el primer libro de Samuel más bien con la capa caída, o sea, no actúa, jamás entonces contra el rey. Vean de ella esa en todo momento, incluso tiene situaciones claras, situaciones concretas en que David podría haber actuado y podría haber hecho lo que él justamente dice que no se puede hacer, ¿verdad? Ir contra el ungido del Señor. Y eso nos lo da mucho mejor todavía porque en el capítulo 24 tuvo esa oportunidad, David. Ya en la cueva cuando entra Saúl para hacer sus necesidades. Incluso ahí todo el ejército, todos están a favor de David. Leñan de Yaromo y de pobre lleva Yucán, malan de enemigos, estaban de muñas, estaban de bosufrí, etc. David no levanta la mano contra el ungido del Señor. Pero también para que no quede simplemente así, gente y cuá, sino que todo el mundo también se entere que esa es la actitud de David. Entonces dice que él corta el manto,
la puntita del manto de Saúl mientras él estaba haciendo sus necesidades. Entonces, y aquí está. Entonces el otro se da cuenta que había sido, le cortaron el flequillo, la punta del manto, mientras él estuvo dentro de la cueva. Entonces, queridos amigos, peañan de Yeyuhu para decir que David en ningún momento actuó mal contra Saúl, contra el rey, contra el que Dios había ungido y lo había puesto como tendotá. El capítulo 25 te muestra enseguida la muerte de de Samuel, o más, no Samuel. Comienza con la muerte de Samuel. Así esos dos versículos que nos indican que Samuel había muerto. Entonces, ya Saúl había sido hace mucho dejado de lado por el Señor, ya le había rechazado totalmente como rey, porque no yapoi doku ei, justamente con el corazón de Dios. Entonces lo deja de lado y porque él quiso usurpar una de las cosas más importantes que en la Biblia jamás perdona, el autor sagrado jamás perdona. Sacarle el poder al sacerdote, Y por otra parte también, porque eso es ir contra Dios mismo, ¿verdad? Al profeta. Son los dos elementos que en realidad nosotros vemos así en el desarrollo que tenemos de estos libros que no se puede realizar, no se puede hacer. Lo que menos se puede hacer es querer sacar el poder religioso, nada más y nada menos que al profeta, y el poder religioso nada más y nada menos que al sacerdote. Entonces, cuando Saúl procura hacer esto o quiere hacer esto, o él se arroga ser el sacerdote, y él entonces ofrece holocausto en lugar de esperar al profeta, al sacerdote, entonces, no señor. Dios no le perdona. Dios le dice, hoy realmente eres un dipaitese ya eres un dipaitese porque tú eres rey, tienes que obedecer al profeta, tienes que obedecer al sacerdote, es decir, a los principios y valores que Dios te va indicando por medio de los profetas y los sacerdotes. Volvemos enseguida con más gente Yarañe en Antiguo Testamento. Confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti.
Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. Solo una palabra tuya bastará para sanarme. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Durante el Ángelus, el Papa no pasó por alto el asesinato del jesuita mexicano Marcelo Pérez en Chiapas el pasado 20 de octubre. El pontífice le dedicó al sacerdote estas palabras. Uno zelante servitore del Vangelo e del popolo fedele di Dio. Il suo sacrificio, come quello di altri preti uccisi per fedeltà al ministero, sia sempre di pace e vita cristiana. El asesinato de este sacerdote generó conmoción en México, donde su labor entre comunidades indígenas generó recelos en el mundo de la criminalidad. Francisco había visitado Chiapas en 2016 durante su viaje a México. Allí pasó un día intenso en donde uno de sus principales encuentros fue la misa celebrada junto a miles de indígenas. En el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia sea callada por la paz. La situación en México es crítica. Según el Centro Católico Multimedial, entre 2019 y 2024, hasta 11 ministros de culto de la Iglesia Católica han sido asesinados a manos del crimen organizado. En el año de la oración, la parroquia Niño Jesús de Praga nos invita a todos al precongreso eucarístico preparando el Jubileo 2025. Nuestro tema, la Eucaristía, la oración más importante. Este sábado 26 de octubre, desde las 17 horas, concluiremos con la Eucaristía. No falte, sobre Herminio Maldonado, esquina Bruselas. Es invitación. Francisco hizo un anuncio inesperado al terminar el sínodo. Dijo que no habrá modificaciones al documento final que le pasó la Asamblea, que lo aprueba tal cual es. Los participantes estallaron en un aplauso. Nel documento ci sono già indicazioni molto concrete che possono essere di guida per la missione delle chiese nei diversi continenti, nei diversi contesti. Per quanto lo metto subito a disposizione di tutti. Per questo ho detto che sia pubblicato. Es habitual que los papas recojan el texto aprobado por este órgano consultivo, que lo estudien y que pasado un tiempo publiquen su propia conclusión personal. Sin embargo, en este caso, el Papa ha decidido no hacer ningún cambio.
Dijo que es un modo de seguir con la línea sinodal y premiar el trabajo realizado en los últimos 3 años. En ellos, el pontífice promovió el sínodo más experimental de todos, al incluir como miembros a título pleno a los laicos y no solo a los obispos. Y además, desde el Vaticano se realizaron iniciativas novedosas, como la que intentó realizar la mayor encuesta a todos los bautizados que se había hecho en la historia de la Iglesia. Voglio così riconoscere il valore del cammino sinodale compiuto, che tramite questo documento consegno al santo popolo fedele di Dio. El documento aprobado tiene 155 puntos y cada uno de ellos necesitó más de los 2/3 de la Asamblea. El que recibió menos votos a favor, 97 de 355, fue el dedicado al papel de la mujer en la Iglesia. En él se pide un mayor compromiso para cumplir el derecho canónico y permitir a la mujer acceder a los puestos previstos por la ley. Por otro lado, se señalaba que el llamado ministerio diaconal para las mujeres es una cuestión abierta. El Papa y el prefecto de la doctrina de la fe parecen dispuestos a estudiar que haya un diaconado femenino, pero que no implique ningún tipo de ordenación. El documento abarca múltiples temas. Se hace mucho hincapié en la importancia de que los cristianos, sobre todo los seminaristas, reciban una educación integral, es decir, que no sea solo espiritual, sino también afectiva. También se pide que haya más relación entre los miembros de distintas instituciones de la Iglesia para fomentar el sentido de comunidad. Entre las propuestas concretas que se hacen, destaca la de promover la unidad de la Iglesia con gestos concretos, como que los cristianos de distintas denominaciones celebren la Pascua en el mismo día en 2025. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque será su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora Madre mía, auxiliadora Madre mía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros
con el segundo libro de Samuel. Llamañé Perugina, y hoy queremos subrayar el versículo 2. Recordemos que David está aquí recibiendo la información de que Saúl ha muerto y toda su familia, todos sus hijos también. En el capítulo 31, anteriormente, del primer libro de Samuel. Saúl había muerto, pero entonces para darte a entender que aquí cambiará la historia. Porque la omanoa ni que tuvimos para allá, la omanoa ya oímos y jamás. Es decir, oímos cajompe, ya lleva. Y por lo tanto, el autor sagrado quiere subrayar, quiere mostrar, quiere decirte, Saúl había muerto. Entiende que tuvimos para allá, pues entonces. David, por su parte, ya hacía 2 días que estaba en Siquelac, después de regresar de su victoria sobre los amalecitas. ¿Se acuerdan? Que los amalecitas habían hecho una incursión, habían quemado Siquelac, es decir, la ciudad donde vivían ellos, no tenía ningún soldado, con Aquís para hacerle guardaespaldas, pero en fin, aquí ellos vuelven, y siempre esta campaña contra los amalecitas nos da a entender que Dios va obrando y va haciendo su camino para poder salvar a su pueblo. Y así entonces David vuelve a recuperar todo gracias a su generosidad, porque a través de su generosidad él se encuentra con un esclavo egipcio. El esclavo egipcio entonces le cuenta todo a David. David incursiona, vuelve a recuperar todo y un botín mucho más de lo que él mismo está recuperando. Bueno, queridos amigos, después informaron a David de la muerte de Saúl, después de que Saúl había muerto, y David ya hacía 2 días que estaba en Siquelac después de regresar de su victoria sobre los amalecitas. ¿Cuáles son estas 2 actitudes? Siempre en el primer libro de Samuel se le presenta a Saúl que insiste, que manda hacer las leyes, que impone rigurosidad también para el pueblo, en fin, para todo. Sin embargo, David hace otro estilo de camino. David entonces se pone siempre al servicio de la gente, mira, ve qué es lo que se necesita, hacia dónde hay que caminar. Entonces, en el segundo encontramos el primer capítulo, versículo 2. Al tercer día llegó un hombre del campamento. Entonces, ¿qué pasa? El campamento de Saúl, con sus ropas ensangrentadas. Entonces, ¿qué hace? Con las ropas rasgadas, el polvo en la cabeza. Al acercarse a David, se postró ante él echándose por tierra. David ahora entonces, queridos amigos, le pregunta, David le pregunta aquí, ¿de dónde vienes? Él le respondió, acabo de escapar del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Le dice, en el campamento de Israel. David dijo, ¿qué ha sucedido? Cuéntame, por favor. Él respondió, los soldados huyeron de la batalla de Quiñones. Y así, ellos huyen de la batalla y muchos de ellos caen muertos. Saúl y su hijo Jonatán también murieron. Aquí, queridos amigos, está dejando bien clara la situación, bien clara la película. Saúl había muerto. Entonces, ¿quién es el que viene automáticamente? Pero también dice sus hijos habían muerto. Aquí te confirma más todavía. Saúl y su hijo Jonatán también murieron. Porque toda la pelea y todo el problema que tenía nuestro amigo Saúl, el rey Saúl, es que él le quería poner a su hijo Jonatán como rey de Israel. Es decir, crear una dinastía. Sheriré, Shera, Irire, lleva pese nieto, hace nieto, y pese bisnieto, a pese ya. Sin embargo, para Dios no existe eso. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Vigésimo cuarto encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre
desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este día en que la Iglesia con su pedagogía nos ofrece de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Capítulo 5, del 21 al 33. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como el Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Queridos amigos, entonces, es importante que nos lleva la Hindu porque nos está llamando aquí a el someterse, pero se va la nieve Paraguay y fácil para la lleva una sometimiento. Algunos entienden de someterse no. El someterse, queridos amigos, es la opción fundamental que nosotros hemos tomado. Por ejemplo, yo me he casado, bueno, así la amendaron. Entonces yo, entre comillas, me someto. ¿A qué cosa? A ese ministerio al que yo he elegido, que Dios me ha dado. Si soy sacerdote, y bueno, se me somete a las leyes, pero sigo las de acá, ¿entendiste? No es que yo me voy a someter y que de ella posea, porque eso pues es lo que la gente piensa. Por eso la segunda partecita dice directamente, tenemos que someternos los unos a los otros, es decir, tenemos que ponernos al servicio de ese hermano. Eso no quiere decir explotar a la otra persona. Entonces ya cambiado ahí, peñando en eso de todo, porque si no la gente va a entender ahí, a alguno quiere tomar estas palabras para decir, deña someterse, las ya de peama y veñan de yañe, o lo que sea. No. Sino que es entender que en la misma opción que nosotros hacemos, tenemos que renunciar a muchas cosas. Vamos a renunciar, pero vamos a renunciar porque Dios nos ha dado esa característica y esa cualidad que nosotros hoy tenemos que desarrollarlo y ponerlo al servicio de la comunidad de los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jornada de sanación y liberación con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Estamos mirando un poco este informe que le traen a David de la muerte de Saúl. Saúl había muerto y David ya hacía 2 días que estaba en Siclag después de regresar de su victoria sobre los amalecitas. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y
polvo en la cabeza. Al acercarse a David, se postró ante él, echándole por tierra. Se postró ante él, echándose por tierra. Son actitudes maravillosas, ¿verdad? Para darnos a entender la humildad, el postrarse, el ponerse a disposición. Y este es el soldado, ¿verdad? Que está llegando, un hombre, un soldado que viene corriendo. ¿Y qué es lo que hace? Se echa por Dios ante. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Ante David se está echando, pero para decir que yo aquí no soy nadie. Me considero el menor de todos. Y entonces, queridos amigos, seguimos porque enseguida aquí David le pregunta, ¿de dónde vienes? Él le respondió, acabo de escapar del campamento de Israel. David dijo, ¿qué ha sucedido? Cuéntame. ¿Qué ha sucedido? Cuéntame, le dice David a este soldado que está llegando del campamento de Saúl. Él respondió, los soldados huyeron de la batalla. Los soldados huyeron de la batalla. Y muchos de ellos cayeron muertos. Y Saúl, su hijo, tomarán también tomarán también lo que nosotros conocemos como esa nueva noticia, que es una noticia que tampoco ciertamente le agradará a David, porque esta nueva noticia que le traen es que Saúl y su hijo Jonatán también murieron. David entonces está recibiendo esta información. Pero el que le trae, en el versículo 3 nosotros encontramos, dice, David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él le respondió, acabo de escapar al juicio nuestro del campamento de Israel. Acabo de escapar. Y por supuesto, David, que estaba tan sediento de noticia, entonces le dijo, ¿qué ha sucedido? Cuéntame, por favor. ¿Qué ha sucedido? Cuéntame, por favor. Aquí responde David. Los soldados huyeron en la batalla y numerosos, muchos de ellos cayeron como muertos. Cayeron muertos. Entre ellos también cayó muerto Saúl. Y entre ellos también cayó muerto nada más y nada menos que el hijo, Jonatán, el que tendría que seguir, queridos amigos, con la dinastía. ¿Se dan cuenta? Es una frustración total entonces. Ya mañana deja ya esa la frustración da ya ya pitare bebé. Y eso es lo que nos está mostrando aquí el autor sagrado. ¿Cuántas veces también nosotros nos movemos por celos, nos movemos por frustraciones, nos movemos por cosas, ¿verdad?, que tal vez yo no puedo conseguir, veo que otro puede conseguir y entonces nos movemos por esa razón? ¿Qué es lo que están haciendo aquí prácticamente con David, verdad? David sabe que esto que están proponiendo no debería, absolutamente no debería hacerse. Saúl le preguntó, ¿qué le pregunta? Él respondió, ¿verdad? Él le respondió. ¿Qué ha sucedido? Porque él pregunta también. Erumise la información. Cuéntame, por favor. Es decir, Yerureo y con todo entusiasmo, con todo ahínco, porque quiere saber que está enterado de lo que pudo haber sucedido en esa guerra. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Conmovido por las deplorables condiciones en las que sobrevivían 2.000 obreros italianos que desde 1898 trabajaban en la apertura del túnel del Simplón de casi 20 kilómetros de largo que uniría a Suiza e Italia, y vivían con sus mujeres e hijos en las barracas cercanas a la obra en medio de la miseria económica, física y especialmente espiritual, el padre Miguel Rúa, sucesor de Don Bosco como rector mayor de la congregación salesiana, decidió enviar a un grupo de salesianos y de monjas de las Hijas de María para que acompañaran y asistieran a estas familias en todos los órdenes, y al poco tiempo ya impartían clases a sus niños, las hermanas instruían a las mujeres y atendían los problemas de salud de esta población en dispensarios especiales, y todo ello se sostenía con recursos de la misma comunidad salesiana, que no desfalleció durante los 7 años que demoró la construcción del túnel, pero al mismo tiempo mandó una avanzada a Estados Unidos para orientar, proteger y enseñar el idioma inglés a la oleada de inmigrantes italianos que por aquella época llegaba a ese país en busca de mejores oportunidades. Desde ese momento, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII dejó de ser un reclamo a la sociedad industrial y se convirtió en acción redentora de la Iglesia para rescatar la dignidad de los trabajadores. Miguel Rúa, nacido el 9 de junio de 1837 en Turín, Italia, pertenecía a un piadoso hogar cristiano y cuando contaba 7 años tuvo la oportunidad de conocer a Don Bosco, a quien le pidió una estampita y él, en vez de dársela, le ofreció su brazo y le dijo: tómalo. En adelante, le repitió el gesto en cada encuentro en la escuela de Miguel, de la que era confesor Don Bosco. Al terminar sus estudios básicos, Don Bosco le preguntó que si deseaba ser sacerdote, y al responderle que sí, pero que no tenía recursos, el santo lo matriculó en la Academia de Latín del profesor Bonsanino, y en 1852, cuando estuvo listo a los 15 años, ingresó al seminario del oratorio de Don Bosco, y de manera ejemplar continuó sus estudios que combinaba con el trabajo de asistente de Don Bosco, quien al elegirlo le recordó que el ofrecimiento de su brazo significaba que Miguel Rúa sería su compañero de luchas por el resto de sus días. Y para ratificar su escogencia, en 1859, año en el que la congregación salesiana nació oficialmente, tras la aprobación por parte de la Santa Sede, lo nombró director espiritual de la orden, sin haber sido ungido sacerdote, lo cual ocurrió el 29 de julio de 1860. Desde el momento en que Miguel Rúa asumió su rol de asistente de Don Bosco, se convirtió en su alter ego, y en los siguientes 36 años, plegó sin condiciones su voluntad a la del santo, quien siempre lo tenía al tanto de las decisiones que iba a tomar, y muchas de ellas se las consultaba, y por eso Don Rúa, como se le llamaba cariñosamente, asimiló de tal forma las reglas de la orden, que alguna vez dijo su jefe que si alguien quería conocer el resumen del espíritu salesiano, se fijara en el padre Miguel Rúa. Justamente por ser su sombra, Don Bosco siempre le encargó las misiones más difíciles, como la rectoría del seminario de Mirabello, vicario de la provincia de Valdocco, director general de las Hijas de María Auxiliadora, que era la rama femenina salesiana, y se llegó a tal conjunción entre ambos que inclusive el beato Miguel Rúa se adelantaba a los deseos de Don Bosco. Por eso, cuando el fundador de los salesianos murió en 1888, fue elegido como rector mayor de la congregación salesiana y rigió sus destinos durante 22 años, a lo largo de los cuales la orden creció como espuma, pues al morir el 6 de abril de 1910 a los 73 años, había multiplicado las casas cuyo número se elevó de 57 a 345, y de 773 salesianos pasó a contar con 4.000 distribuidos en 33 países. Pero aparte de esa efectiva gestión, quedó su impronta de bondad, liderazgo misericordioso, vida devota, generosidad y comprensión para con todos y en todo.
fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1973. Por eso hoy, 29 de octubre, día de su festividad, pidámosle al Beato Miguel Rúa que nos enseñe a ser fieles y leales a Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turutututuru, 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 turutututuru. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel. Nosotros sabemos que este segundo libro de Samuel se caracteriza por tres asuntos principales. Tres asuntos y principales. Primero, el pacto de Dios con David. Pacto de Dios con David.
Es decir, todo lo que estamos preparando aquí es para llegar hasta David, que tiene ese poder total, ese poder absoluto, ese poder que hace crecer, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es un pacto de Dios con David. Y el pacto sabemos que nunca se puede ir en contra del pacto. Los animales ellos descuartizaban en dos partes, en el medio. Hoy que tiene que animal. Petión guapuga muy lado, otro guapuga de la allí la pacto. Y en el momento cuando se va a sellar el pacto, el que está sentado aquí pasa del otro lado y el otro pasa de este lado. O sea, animal biterubi. Pacto de sangre y andeica tuya lleva. Pero eso quiere decir, queridos amigos, que lo que nosotros pactamos es algo que pactamos para cumplirlo. Jalandere ya pues, no cumplíamos. Entonces, por eso está el signo del animal. Ese animal descuartizado. De cumplir, entonces, cero descuartizada como ese animal. Esa era la firma de escribanía en aquel tiempo, queridos amigos. Por eso tenemos que entender qué significa ese contrato con Dios, el contrato con el Señor. En segundo lugar, el gran pecado de David con Betsabé. En tercer lugar, el hijo rebelde de David, o sea, Absalón. En cuanto al tema de este segundo libro de Samuel, podemos decir que es una cadena doble. Primero toma la oración. Después, seguramente aquí, queridos amigos, vamos a ver cómo primero tenemos la oración. El primer libro de Samuel comenzó sobre todo también toda su acción. ¿Con qué comenzó, queridos amigos? Comenzó con la oración. Tenemos la oración. Ahora, el primer libro de Samuel comenzó con oración también. Ahora, el segundo libro de Samuel termina con oración. El segundo tema encontramos en este libro, en este segundo libro de Samuel, es el reino. O sea, el cambio que gobierna la diócesis entre los que tenían el cambio de gobierno de una teocracia a una monarquía. Ahora bien, entre los capítulos y versículos dignos de recordar, tenemos en primer lugar el capítulo. Peana de Teo y de capítulo 7. Es decir, aquí te va a presentar que David verdaderamente es el que merece, el que recibe por su perseverancia y por todo lo que va a significar entonces después y significó, ¿verdad?, para Israel. David, héroe máximo. Un tercer lugar, en el capítulo 22, nos presenta el canto de alabanza de David, el cual encontramos también en el Salmo 18 del capítulo 24, a donde David habló contra una dedicación superficial a Dios. Una dedicación superficial a Dios. Ahora, el segundo libro de Samuel está tan dedicado a David como el Nuevo Testamento lo está a Cristo. Este se encuentra por medio del reinado del rey David. El primer libro de los Reyes registra los dos que son papás. ¿Y qué es lo que dice aquí justamente? El primer libro de los Reyes registra los pocos años decadentes de la muerte de David. Es decir, el hecho de decir que son verdaderos padres, verdaderos papás en esto, son aquellos que tienen la capacidad de un gobierno, la capacidad de llevar adelante a su pueblo. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.